Esta historia que voy a leer a continuación le pasó a una persona cercana a mí. Nunca le he contado esto a nadie. Me escucho decir con la voz entrecortada. Ni siquiera a mi mamá. Pero quiero que tú lo sepas. Nicolás me toma de la mano. Llevamos ya 4 años juntos y pienso que es momento de que sepa lo que realmente pasó con mi familia. Apaga la televisión y me pone toda la atención posible. Tenía 7 años, empiezo. Mis papás estaban muy mal, peleaban por dinero. La empresa de mi papá estaba al borde de la quiebra. No sé exactamente cuál era la situación, pero por algo iban a cerrar a menos que pasara no sé qué. El asunto es que una noche, antes de cenar, yo estaba viendo las caricaturas, en la parte de arriba, como normalmente lo hacía, en el cuarto de mis papás. Y escuché una voz, y me decía: «Hola, Sofía. Si no quieres, no voltees. ¿Me recuerdas?». Yo no dije nada. Tus papás están pasando por una situación muy difícil y tu papá está por tomar una mala decisión. Vas a decirle exactamente, palabra por palabra, lo que yo te voy a contar, para que la empresa se salve y todos los problemas de esta familia terminen. Mi novio hace un gesto de extrañeza. Sigo. Yo reconocí esa voz. Era la voz de mi abuelo. Pero había muerto 2 años antes. Y yo juraría que era él. Yo era su adoración. Tenía otros nietos más grandes, pero siempre pasaba conmigo todo el tiempo libre que tenía. Un día fui a verlo a su casa, pero ya no estaba. Le dio un infarto y nunca pude despedirme. Bajé corriendo las escaleras y le repetí todo a mi papá, palabra por palabra, y él me creyó. No había manera de que una niña inventara algo así o tuviera idea de los nombres y cantidades que hablaban en ese mensaje. «¿Y qué ocurrió? ¿Por qué no me habías contado todo esto antes?», dijo Nico. «No te lo había contado porque fue culpa mía. Por el mensaje que le di a mi papá, todo se fue al demonio. La empresa quebró, perdimos la casa, mis papás se divorciaron y mi mamá se fue. Todo lo que éramos se rompió». «¿Pero tú cómo ibas a saberlo?», me dice. «Solo transmitiste el mensaje que te dieron. Tú no eras responsable». «Si no hubiera dicho nada, nada de eso habría pasado», susurró casi para mí misma. Me abraza y seca mis lágrimas. Hace mucho que no pensaba en esto, y de nuevo vienen los recuerdos, como si tuviera 7 años otra vez. Nico nota que estoy helada y se levanta. «¿Quieres un suéter? ¿Te traigo una cobija?», pregunta. «¿O quieres que te prepare un té caliente? Te compro unas galletas». Y ahí me congelo. El aire se corta. La palabra me golpea como un recuerdo enterrado. Mi abuelo jamás me llamaba Sofía. Nunca. Para él, yo siempre fui Galleta. Qué duro cargar durante tantos años con la responsabilidad de la desgracia de otros, de haberla provocado. Pero qué terror el saber que fuimos engañados por un ser que ni siquiera pertenece a este plano. Escríbeme en los comentarios tu opinión al respecto. Continuamos. Hace ya rato, cuando estaba en uno de mis primeros jales en la Ciudad de México, renté un depa, en uno de esos edificios viejos del centro. Linda fachada de piedra y mosaicos, sucio por el smog y con lluvia que lo dejaba medio chava. Se veía que le daban mantenimiento a medias. En algunos tramos de la escalera central, de piedra tipo mármol, no sé bien, todavía se veían las marcas de un incendio. Uno que había sufrido hace décadas, según me contaron los vecinos más rucos. Era un departamento de 3 cuartos, en el 4º piso. Tenía sala, cocina, comedor y un balconcito, donde no cabía ni media silla, pero servía para estar de pie echando el tabaco o el orégano. Uno de los cuartos daba al exterior. Los otros 2 daban al patio interior, donde estaban las escaleras y el patio central. Un lugar abierto donde la banda tendía la ropa, tipo vecindad.
Tenían piso de madera, medio viejo, con algunas irregularidades. La madera se abultaba por la humedad y por los cambios de temperatura. La cosa es que el depa tenía algo raro. Se escuchaban ruidos, como si algo pequeño caminara. Lo achacábamos a ratas o al crujir del edificio y los suelos de madera. De los 3 roomies que éramos, el más joven se mudó como a los 4 meses, porque ya había terminado sus estudios y se regresó a su rancho. Y me acuerdo cómo se llamaba ese morro, casi no lo veíamos. Cuando llegaba se encerraba en su cuarto a fumar hierba. Carlos era mi otro roomie. Acababa de mudarse como 3 semanas antes que yo. Me llevaba como 2 años. Un güey bien cagado, de Guadalajara, con buen sentido del humor e igual bien pacheco. Trabajaba en algo de fotografía por el centro. A Carlos no le gustaba su cuarto, el que daba al exterior. Decía que se sentía extraño, que se ponía bien frío y no descansaba por las noches. A cada rato nos preguntaba si habíamos entrado a su cuarto, porque según él cerraba la ventana y cuando regresaba del jale ya estaba abierta. A mí me daba risa su paranoia. Lo molestaba con que le bajara la hierba de Satán. Total que Carlos mejor se apañó el cuarto que dejó el otro güey. Y el suyo quedó vacío, excepto por una silla de plástico, de esas tipo chela Corona que hay en todos los tugurios finos. Para las vacaciones de diciembre, el tipo viajó a Guadalajara para estar con su familia. Yo me quedé solo porque mi familia no tenía ganas de verme y yo quería pasar el año en la ciudad y ver qué onda. Todavía no habían rentado el otro cuarto, el que daba al exterior. Y ahí empieza una de las experiencias más horribles que he tenido. Una noche estoy en la sala, relax, viendo tele y odiando al mundo, cuando empiezo a percibir un ruido rítmico. Eran como pasos, como si alguien caminara en tacones a lo lejos. Bajo el volumen de la tele y presto atención. Sí, ahí estaba. No era mi imaginación. El ruido no venía de arriba ni de afuera, sino del pinche cuarto, ese que daba al exterior y que a Carlos no le gustaba. Me levanto del sillón y camino despacio hacia la puerta cerrada. ¿Se metió alguien? ¿Cómo diablos si estamos bastante alto? Igual es una pinche alimaña haciendo alarde. Abro la puerta de un golpe y prendo la luz. Nada, el cuarto vacío, con nada más que la silla de plástico. Eso sí, la ventana estaba abierta y entraba el aire del invierno chilango. Cierro la ventana. Hago una última inspección visual. Nada raro. Apago la luz del cuarto. Cierro la puerta y vuelvo al sillón, con una chelita para bajarme los nervios. Esa noche todo transcurrió normal y me dormí bien tranquilo. La siguiente noche se me había olvidado el susto. Estaba en la cocina preparándome un manjar del Oxxo. Pan, jamón, salchicha, queso, catsup, mayonesa y mostaza. Hasta tenía un jitomate entero para el sándwich. Bien sano. Lo estoy cortando y vuelve el ruido. Dejo el cuchillo y presto atención. Suena detrás de esa puerta cerrada, dentro de ese pinche cuarto satánico. Agarro el cuchillo y me acerco. Me quedo afuera, sin abrir la puerta, escuchando, tratando de regular la respiración. La adrenalina sube. Cuando ya casi me digo, ay, idiota, y regreso a la cocina, claro que había alguien adentro. Abro la puerta rapidísimo con el cuchillo en la mano. Nada, no hay nadie. Prendo la luz. Vacío. Pero la ventana estaba abierta. La puta ventana estaba abierta. Estaba segurísimo de haberla cerrado la noche anterior. Y yo estaba solo en el depa. Me quedo viendo, sacado de onda. Cierro la ventana y regreso a la cocina a terminar mi sándwich con jitomate. Esta vez no cerré el cuarto ni apagué la luz. Desde la cocina lo miraba de reojo. Me senté al demonio a jugar reversi en el tabique que usó por celular. Cuando escucho un ruido de resorte y la ventana se abre de volada. Me cagué. No literalmente. Siento el aire frío entrar. Me acerco y me asomo. Nada, ni de chiste podría alguien trepar por fuera. Me quedo ahí, tratando de entender. ¿Cómo se abrió? ¿Será el viento?
No mames, ese tipo de ventanas no se abren así. En eso, escucho detrás de mí. Los malditos pasos. Tragué saliva y sentí sabor a metal en la garganta. El viento de la ventana me acariciaba la cara. El corazón me golpeaba la caja torácica como loco. Quería pelarme, pero estaba paralizado, como venado en carretera. Los pasos se acercaban más fuertes. Me giro para enfrentar a la persona, o lo que fuera, y ahí la veo, en medio del cuarto, con la luz prendida y en vivo. Una silla plástica, moviéndose tantito por la corriente en el piso irregular de madera. Sus patas haciendo ruido. La ventana era de esas con resorte, que por estar vieja, vencía el seguro y se abría sola de vez en cuando. Y pues esa fue la historia sobrenatural. Semanas después le pregunté al casero que qué onda con Carlos, que por qué no había regresado. Y se sacó de onda y me dijo que no conocía a ningún Carlos, que jamás le había rentado a ningún Carlos ese cuarto. ¿Ustedes creen que es posible estar conviviendo durante tanto tiempo con una persona que no existe? ¿Será posible estar en contacto con otras personas y que después resulte que no existieron? Escríbanme en los comentarios si han tenido alguna experiencia parecida o lo que opinan de esta situación. Y vamos con la última historia del episodio de hoy. Cuando yo iba en la universidad tenía una novia muy linda, pero muy extraña. Me pasaban cosas rarísimas con ella. A veces me contaba que veía una araña pequeñita bajando de un hilo, en lugares donde era imposible que hubiera tela de donde colgarse. O me decía que escuchaba ruidos cuando se quedaba sola en el departamento que vivía con su mamá. Yo normalmente no le daba mucha importancia a estas cosas, para no incomodarla, porque llevábamos poco tiempo saliendo. Hacíamos lo normal que cualquier joven a esa edad. Íbamos a fiestas, con sus amigos, al cine, lo normal. Ya de regreso, cuando me tocaba llevarla a su casa, nos quedábamos un rato platicando en el coche. Ella vivía en Coajimalpa, en Ciudad de México. Su casa me quedaba como a 5 minutos, así que no era problema quedarnos un rato más en el auto. Donde me estacionaba había un lote baldío, y en esa zona había pocas casas, porque apenas estaban construyendo el desarrollo, por lo que no había alumbrado en todas partes. Solo 2 postes con faros amarillos, cuya luz débil y parpadeante hacía que el lugar se sintiera tenebroso. En una ocasión habíamos ido a ver una obra de teatro. Una de sus amigas actuaba ahí. La obra tenía una temática interesante, inquietante incluso. ¿Qué harías si te convirtieras en un animal y tuvieras que comer a otros para sobrevivir? Su amiga lo hizo bien, y después de que fuimos a dejar la casa de su tía, llevé a mi novia a su departamento. Al llegar, estacioné el auto y seguimos platicando un rato más sobre la obra. Después ella me dijo que tenía algo que contarme, algo que no se había atrevido a decir antes, por miedo a parecer extraña y que yo creyera que estaba loca. Me confesó que una vez, cuando estábamos en mi cuarto viendo la tele, se volteó para darme un abrazo y besarme, y detrás de mí vio a su abuela, viva. Se quedó helada. La abuela le habló y le dijo que le daba gusto que estuviera conmigo, que yo era una buena persona, que no se preocupara por eso. Yo solo recuerdo que en esa ocasión ella se puso pálida y estaba muy fría. Estaba helada, petrificada incluso. Después de contarme eso, seguimos hablando de cosas paranormales. El ambiente se empezaba a sentir raro, denso. Uno de los faros parpadeaba como si tuviera un corto, y la poca luz del auto ya no alcanzaba. Estaba casi todo oscuro. Yo en la penumbra le confesé que a veces no veía bien, que tenía que hacer un esfuerzo para enfocar las cosas cuando había poca luz. Incluso le dije que a veces sentía como que se me iban los ojos, como si se voltearan. Y justo en ese momento, cuando terminé de hablar, ella empezó a despedirse. Volteé para darle un beso y decirle hasta luego, pero la oscuridad era tan profunda que apenas podía distinguir su rostro. Parecía que se deformaba. Con un esfuerzo, traté de enfocar, y lo que vi me dejó helado, petrificado. Sus ojos eran horribles, completamente negros. Sentí como si algo me atrajera densamente a través de ellos,
como si me jalaran hacia su interior, como si me hablaran desde otra dimensión y me arrastraran a otro lugar. Su cara se veía desfigurada y sentía un frío intenso dentro de mí. Obviamente no era ella, era algo más. Empecé a sentir un horror espeluznante, un dolor eterno, como si solo creciera y nunca acabara. Era como si me invadieran las almas de miles de personas a través de sus ojos. Estaba viendo y sintiendo el mismísimo infierno, o lo que creo que sería estar ardiendo con tanta agonía. Podía percibir el sufrimiento de los que estaban con el diablo. Experimenté en segundos un vacío y sentía como si estuviera cayendo en una espiral de miedo y desesperación. Ella también lo sentía, porque de pronto, cuando estaba a punto de llegar al fin del vórtice del terror, gritamos al mismo tiempo. Estábamos muy asustados y desconcertados. Ella, con voz temblorosa, me dijo: ¿Lo viste? ¿Sentiste eso? ¿Qué fue? Nos separamos como si fuera una pesadilla y luego nos quedamos callados por unos segundos, paralizados, aunque parecieron horas. Después, ella bajó del auto sin decir nada, sin despedirse. Se metió corriendo a su departamento. Después de eso, ya nunca más volvimos a hablar del tema, pero dejé de mirarla a los ojos en la oscuridad. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que hayas disfrutado las historias. Escríbeme en los comentarios cuál te gustó más. Y si tienes alguna historia o anécdota real que te haya ocurrido a ti o a alguien que conoces y quieras que la contemos, mándala al correo diariodeuncronofob@gmail.com y con mucho gusto la presentaremos. Gracias por escuchar.